Dicen que el dinero no compra el amor, pero en las altas esferas del norte de México, eso se olvida rápido. En una mansión de San Pedro Garza García, en Monterrey, vivía don Rogelio Gálvez, un empresario poderoso con negocios turbios, vínculos que nunca se prueban, y un hijo que lo tenía todo, menos corazón. Emiliano Gálvez, el soltero más codiciado de la élite, era dueño de empresas fantasma, ranchos lujosos y más camionetas blindadas que amigos sinceros. Pero la que realmente llevaba las riendas en silencio era su madre, doña Clara. Mujer de carácter, rostro impecable y pasado humilde, que jamás olvidó de dónde venía. A sus 60 años, Clara sabía que su hijo se había convertido en una sombra de lo que soñó para él, arrogante, superficial y rodeado de mujeres que solo buscaban fama. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la mansión se había llenado de silencios incómodos y sonrisas falsas. Una tarde, mientras le servían café en una taza de oro, Clara decidió hacer algo impensable, disfrazarse, cambiar los tacones por huaraches, el perfume francés por olor a cloro, y su nombre por Lupita. Así, sin avisar a nadie, se coló como empleada de limpieza en uno de los ranchos familiares en Sinaloa. Su plan era simple: observar, encontrar, entre las trabajadoras humildes, a una mujer que pudiera amar a Emiliano por quien es, no por lo que representa. Lo que no sabía es que en ese rancho ya había una joven que cambiaría su destino, Nayeli, hija de una curandera de Culiacán, criada entre rezos, campo y silencio. Trabajaba cocinando para los peones del rancho, con el cabello siempre recogido, y una mirada que no pedía nada, pero decía todo. Nunca hablaba de más. Nunca se metía con nadie. Pero cada mañana, antes de que saliera el sol, limpiaba los retratos de la familia Gálvez con una delicadeza que solo alguien con respeto auténtico podía tener. El primer encuentro entre Lupita y Nayeli fue accidental. Un balde de agua jabonosa, un resbalón torpe, y carcajadas sinceras en medio de la cocina. Clara, aún disfrazada, se sintió viva. Nadie la reconocía. Nadie la adulaba. Y Nayeli, sin saberlo, le habló con la verdad. Aquí hay mucha gente con dinero, pero poca con alma, le dijo. Esa frase, sencilla, fue la primera grieta en el muro de indiferencia que Clara llevaba años levantando. Poco a poco, la Lupita que barría los pasillos se convirtió en confidente silenciosa de Nayeli. La escuchaba hablar de su madre enferma, de su miedo a los hombres que creen que el poder los hace dioses, de su sueño de estudiar enfermería, aunque supiera que en su mundo eso era casi imposible. Clara empezó a verla como una hija que nunca tuvo. Y lo más inesperado ocurrió: Nayeli y Emiliano se cruzaron. Él llegó al rancho sin avisar, huyendo de un escándalo mediático. Una reportera lo había confrontado en plena fiesta por lavado de dinero. Emiliano, molesto y encerrado en su ego, se topó con Nayeli de camino a las caballerizas. Ella, sin reconocerlo, ni siquiera se inmutó. Ni un saludo. Ni una sonrisa. Solo una mirada firme y el mismo respeto con el que trataba a todos. Para Emiliano, acostumbrado a que las mujeres se derritieran con su apellido, eso fue un golpe inesperado. A los pocos días, Nayeli le negó un favor simple. Él había dejado caer una chamarra empapada de cerveza sobre el suelo. Y ella, limpiando cerca, lo miró y dijo: «No soy tu sirvienta, soy la que limpia este lugar con dignidad». Emiliano sintió una rabia absurda, pero también algo que no sentía desde niño: vergüenza. Desde ese momento, comenzó a observarla. No como a una sirvienta, sino como a alguien que no lo necesitaba. Y eso lo desconcertó. La madre, aún bajo su identidad secreta de Lupita, lo notó todo. Pero no dijo nada. Solo sonreía en silencio. Porque por primera vez en años, su hijo se estaba enfrentando a alguien que no podía comprar. El conflicto estalló cuando Emiliano intentó humillar a Nayeli frente a otros empleados. Hizo un comentario cruel sobre su ropa modesta. ¿Te vestiste con cortinas, o es un nuevo diseño de pobreza? Rió. Pero lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Nayeli se acercó, lo miró directo a los ojos y dijo: «He visto más dignidad en los trapos que uso para secar el piso, que en todos tus trajes importados. Tú puedes tener dinero, pero yo tengo paz. Y eso no se compra». La cocina quedó en silencio. Todos bajaron la mirada. Emiliano se quedó sin palabras. Pero no era rabia lo que sentía. Era algo peor: reconocimiento. Por primera vez, alguien le había dicho la verdad sin miedo. Y esa verdad se le quedó clavada como espina. Esa noche, Clara, aún disfrazada,
lloró en el cuarto de servicio. No por tristeza, sino porque por fin, su plan comenzaba a funcionar. Pero también porque sabía que ahora, el juego estaba a punto de volverse mucho más peligroso. En los pasillos de la enorme hacienda en Sinaloa, entre los ladridos de los perros y el aroma a tortillas recién hechas, doña Eulalia barría con precisión cada baldosa como si ese suelo le perteneciera. Nadie imaginaba que esa mujer de manos curtidas y andar cansado había sido alguna vez una de las figuras más temidas en la política del norte. Su apellido, Calles del Prado, todavía susurraba respeto y miedo entre los viejos ganaderos de Culiacán. Pero Eulalia ya no quería poder. Quería algo más difícil de encontrar en su mundo, una mujer que pudiera amar sinceramente a su hijo Julián. Él era todo lo contrario a su madre. Joven, guapo, educado en Suiza, dueño de medios digitales, pero emocionalmente hueco. Tenía todo menos verdad. Rodeado de modelos, influencers y políticas ambiciosas, Julián solo conocía rostros bonitos con almas vacías. Eulalia, tras una operación de cadera, fingió retirarse a Mazatlán. Pero en secreto, se infiltró como trabajadora doméstica en la mansión de uno de sus antiguos enemigos, el gobernador retirado Ramiro Félix, cuyo hijo tenía negocios con Julián. Ahí conoció a Cami, una joven cocinera de Jalisco, de sonrisa tímida y mirada firme. Cada vez que ella hablaba, hasta los cuchillos parecían guardar silencio. Cami había llegado al norte escapando de su historia. Su padre había sido asesinado por confusión en un operativo contra el narco en Tepic. Su madre, enferma de los nervios, vivía con una tía en Tonalá. Cami cocinaba para sobrevivir. No sabía quién era Eulalia, ni quién era el joven que una tarde apareció en la cocina con camisa de lino y cara de desdén. Lo llamó chico mimado, sin saber que estaba insultando a uno de los herederos más poderosos del país. A Julián no le gustaba que lo contradijeran. Pero algo en esa mujer que no se doblegaba lo descolocó. Empezó a visitar la cocina más seguido, a veces solo a preguntar por qué el mole sabía diferente al de la vez anterior. Otras, solo para verla cortar cebolla. Eulalia observaba todo en silencio, escondida detrás del delantal y el recogedor. Cada gesto, cada cruce de miradas, cada pequeño choque de orgullo entre dos mundos opuestos. Una noche, durante una cena política, Cami fue llamada a servir a la mesa. Los invitados eran altos funcionarios, algunos con fama de ladrones con corbata. Uno intentó insinuarse con Cami. Julián lo enfrentó con una frialdad que sorprendió incluso a Eulalia. Cuando terminó la cena, Cami lo confrontó. ¿Y tú qué te crees, salvador de meseras?, le dijo. Julián no respondió. Solo se fue. Eulalia supo entonces que esa era la mujer. Pero el juego apenas empezaba. Porque entre los pasillos también rondaban oídos y lenguas filosas. Una sirvienta mayor, celosa de la atención que recibía Cami, empezó a esparcir rumores. ¿Qué tenía pasado con el crimen? Que solo buscaba treparse a un apellido. Que Julián ya estaba comprometido con la hija de un senador en Querétaro. Y mientras todo esto hervía, una fotografía tomada a escondidas circuló por WhatsApp en círculos cercanos al poder. En ella, se veía a Julián y Cami riendo juntos en el jardín. Los enemigos de Eulalia vieron la imagen como una oportunidad para humillarla. El hijo de la leona, encariñado con una cocinera, decían. Eulalia tenía que actuar antes de que el veneno destruyera algo real. Decidió hacer lo que nadie esperaba, revelarle a Cami quién era ella en realidad. Pero no lo haría con palabras. Mandó llamar a Cami al cuarto de lavandería, donde colgaban sábanas de lino y olor a jabón. Ahí, frente a la joven confundida, se quitó el mandil, el gorro de red y las botas. Abrió un viejo baúl de madera y sacó una carpeta con documentos, recortes de periódicos, fotos antiguas. Yo no soy Eulalia la empleada, le dijo. Fui senadora. Fui aliada del diablo y madre de un hombre que ha perdido el rumbo. Pero tú podrías ayudarlo a encontrarlo. Si decides quedarte, lo harás sabiendo todo. Si te vas, nadie te culpará. Cami no dijo nada. Solo miró los papeles. Luego miró a Eulalia. Y entonces preguntó. ¿Y él lo sabe? Eulalia negó con la cabeza. Cami bajó la mirada y respondió. Entonces tiene que ser él quien decida si yo valgo o no. No usted. Y se marchó. Al día siguiente, Julián fue a la cocina y ella no estaba. Preguntó. Nadie sabía. Recorrió la hacienda, buscó en el jardín, en la bodega,
incluso fue al mercado del pueblo. No la encontró. Pero en su habitación, sobre la cama, había una carta. Desde los pasillos marmoleados del corporativo más influyente de Monterrey, hasta las calles empedradas de un pueblo olvidado en la sierra de Sinaloa, esta historia no comienza donde muchos creen. Comienza en la mente inquieta de doña Ernestina del Real, madre de Emiliano, uno de los empresarios más poderosos del norte del país. Dueña de una fortuna acumulada a lo largo de décadas de negocios turbios pero legales, fronterizos con el narco, aunque jamás comprobados, Ernestina ya no buscaba más poder, ni más dinero. Buscaba algo mucho más raro en su mundo, una mujer que no se vendiera por conveniencia. Una esposa real para su hijo. Pero en el mundo donde los del Real se movían, el amor era solo un adorno para las revistas sociales. Las mujeres que se le acercaban a Emiliano no veían al hombre, sino a su apellido. Y Ernestina, astuta como pocos, tomó una decisión impensable: cambiar su identidad. Se disfrazó de trabajadora doméstica, con mandil y trenzas postizas, y se hizo contratar como parte del personal de limpieza en uno de los ranchos menos llamativos que tenía la familia en Sinaloa. Allí conoció a Mariana, hija de una curandera y de un campesino desaparecido en tiempos de las fumigaciones militares. Tenía la mirada fuerte, la espalda recta y una voz que no pedía permiso para decir la verdad. Trabajaba en la cocina del rancho como ayudante, pero también barría, atendía a las gallinas, y de vez en cuando, recitaba poesía en voz baja mientras limpiaba las ventanas. No sabía que tenía a la madre del jefe a unos metros. Ernestina la observó durante días. Mariana jamás robó una miga de pan, ni pidió nada que no fuera justo. Le regalaba hierbas medicinales a los demás empleados y les decía frases como Dios aprieta pero no ahorca. Una tarde, mientras llovía a cántaros, Ernestina fingió desmayarse para probar el corazón de Mariana. Y ella, sin dudar, la cargó en brazos hasta la cabaña de servicio, le preparó un té de bugambilia con miel y le secó los pies. Fue ahí cuando supo que esa era la indicada. Pero nada en el mundo del Real es tan fácil. Mariana tenía un pasado. Su padre había sido acusado falsamente de proteger a sembradores de amapola, y su madre era considerada bruja por las esposas de políticos locales. Además, el administrador del rancho, un tal Ramiro, primo lejano de Emiliano y ambicioso hasta la médula, ya había puesto el ojo en ella. Y sabía perfectamente que Mariana escondía algo más poderoso que belleza: dignidad. Ernestina, aún sin revelar su verdadera identidad, comenzó a acercarse a Mariana. Le hacía preguntas disfrazadas de curiosidad doméstica. ¿Qué harías si te ofrecieran una vida llena de lujos pero sin amor? ¿Has amado a alguien que no sabías quién era en realidad? Mariana respondía con firmeza. La comida se pudre sin sal, y el alma sin verdad, dijo una vez, mientras lavaba los trastes. La frase quedó rebotando en el alma de Ernestina. Un día, Emiliano llegó al rancho, huyendo del escándalo mediático que lo ligaba con sobornos para obtener licitaciones en el sur del país. Venía roto, hastiado, con la barba crecida y los ojos apagados. Mariana lo vio llegar, sin saber quién era. Y por primera vez, él también se sintió visto como hombre, no como escudo de apellido. En ese primer encuentro, Mariana lo reprendió sin saberlo. Aquí no se dejan las botas llenas de lodo en la entrada, joven. Se limpian. No por mí, por respeto a la tierra que pisa. Emiliano, acostumbrado a la reverencia, quedó mudo. Ernestina lo miró desde el fondo del pasillo con una sonrisa que no mostraba hace años. Desde entonces, la historia empezó a cambiar. Pero también empezaron las amenazas. El rancho, usualmente tranquilo, comenzó a recibir visitas incómodas. Primero fueron camionetas sin placas. Luego, notas anónimas exigiendo que se retirara cierta empleada. Y una noche, alguien mató a uno de los perros guardianes y dejó su cuerpo en la entrada, con una flor negra en el hocico. Ernestina comprendió el mensaje. Alguien sabía. Alguien no quería que Mariana se acercara más a Emiliano. Pero ya era tarde. Su hijo había empezado a transformarse. Se levantaba temprano, ayudaba a cargar costales, comía en la misma mesa que los empleados y había dejado el celular encerrado en una caja. Mariana lo había tocado sin tocarlo. Y eso, para el mundo de los del Real, era más peligroso que una traición política. La noche que Emiliano le pidió que lo acompañara al pueblo a comprar pan, Mariana dudó. ¿Por qué yo?, preguntó. Porque contigo no tengo que fingir que soy nadie, respondió él. En el camino, le confesó todo: su nombre,
su historia, su dolor. Y ella, sin escándalo, solo dijo, entonces eres humano. Ya es ganancia. Pero Ramiro no estaba dispuesto a perder el control. Al día siguiente, organizó una reunión con los accionistas del rancho. Difundió fotos manipuladas de Mariana con supuestos contactos del crimen organizado, todo con el fin de sacarla. La jugada fue sucia, pero efectiva. Mariana fue despedida sin derecho a réplica. Se fue sin lágrimas, pero con la mirada herida. Mariana caminaba por la avenida Reforma, con la mirada baja y la mochila colgando de un solo hombro. No sabía si llorar o gritar. Lo que acababa de vivir era demasiado surreal para creerlo. La habían acusado de mentirosa, de oportunista, y todo por haber sido honesta. Los murmullos seguían en su cabeza, como ecos de una sala que nunca la aceptó. Una chica como tú no puede andar cerca del hijo de don Fausto, le dijeron. Aquí no contratamos fantasías, remató la recepcionista mientras rompía su hoja de vida delante de todos. Mariana apretó los dientes, pero no dejó que cayera ni una lágrima. A lo lejos, los vendedores del Metro Hidalgo voceaban dulces y tacos de canasta, mientras el cielo comenzaba a nublarse como si también se indignara por lo que acababa de pasar. Tomó un camión hacia Iztapalapa. El barrio no era bonito, pero era suyo. Su madre vendía tamales en la esquina, y su abuela curaba con hierbas a los vecinos. Mariana sabía que ahí, al menos, no tenía que fingir ser otra. Pero lo que Mariana no sabía era que no había pasado desapercibida para todos. Doña Clara, la mujer de limpieza que siempre barría los pasillos en silencio, la había estado observando. Esa mujer de canas cuidadas y acento del norte que nadie tomaba en cuenta. En realidad era la madre de Emiliano, el heredero del grupo financiero Valenzuela. Y esa mujer, que todos creían invisible, ya había tomado una decisión. Al día siguiente, Mariana estaba lavando los trastes cuando escuchó tocar la puerta. Era muy temprano, y su mamá ya se había ido a trabajar. Al abrir, se encontró con la misma mujer que había barrido frente a ella días antes, pero esta vez vestía con ropa distinta. No era el uniforme gris de limpieza, era un vestido bordado fino, de esos que solo se usan en reuniones importantes. ¿Doña Clara?, preguntó Mariana confundida. No exactamente, hija. Mi nombre es Clara Valenzuela. Y vengo a pedirte que me dejes explicarte algo, pero primero, ¿tienes café? Mariana, aún con dudas, la hizo pasar. Clara se sentó con la espalda recta, observando cada rincón del pequeño departamento con respeto. Después de unos sorbos de café, comenzó a hablar. No soy empleada de limpieza. Lo fui por unos días, pero por voluntad propia. Quería encontrar a alguien diferente. Alguien que no buscara poder, ni reflectores. Alguien que pudiera ver a mi hijo con el corazón y no con ambición. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Por qué me sigue a mí?, preguntó, sin poder ocultar su desconcierto. Porque tú no sabías quién era Emiliano y aún así lo trataste con dignidad. Porque defendiste tu verdad frente a los que te humillaron. Y porque si alguien puede enseñarle humildad a mi hijo, eres tú. Mariana no sabía si reír, llorar o salir corriendo. Todo eso era demasiado. Pero entonces, Clara sacó una carpeta de su bolsa y la puso sobre la mesa. Era una invitación. No a un evento, sino a trabajar directamente con ella, en la Fundación Valenzuela, como coordinadora de proyectos sociales en Oaxaca. Ahí es donde todo comenzó para nosotros. Y quiero que tú veas cómo se puede ayudar sin olvidar de dónde venimos. Mariana la miró con incredulidad. ¿Y Emiliano sabe de esto? Todavía no. Pero si aceptas, quiero que lo acompañes. Sin etiquetas. Sin presiones. Solo tú, tu carácter y tu historia. En ese instante, algo dentro de Mariana se removió. No era ambición. Era dignidad. Era la certeza de que no estaba siendo elegida por lástima, sino por lo que ella misma era. Acepto, dijo finalmente. Y al decirlo, sintió que cerraba una puerta muy vieja, para abrir otra que ni siquiera sabía que existía. Lo que Mariana no sabía aún, era que en Oaxaca, su pasado y el de Emiliano estaban a punto de cruzarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de Oaxaca no perdona al mediodía. El aire olía a barro, mezcal y tortillas recién hechas. Mariana bajó del autobús con su maleta en la mano y una mezcla de nervios y esperanza revoloteando en el pecho. Nunca había estado tan lejos de casa. Pero algo en ella sentía que estaba exactamente donde debía estar.
La Fundación Valenzuela tenía su sede en una vieja casona reformada, cerca del Zócalo. Piedra volcánica, balcones con bugambilias, y una placa de metal que decía, «Donde comienza la dignidad». Clara la esperaba en la entrada, con el mismo porte elegante pero sin pretensiones. Durante los primeros días, Mariana se dedicó a observar, a tomar nota, a escuchar las historias de mujeres indígenas que habían sido desplazadas, de niños sin actas de nacimiento, de agricultores que luchaban contra megaproyectos. Todo eso la conmovía, la transformaba. Lo que no esperaba, sin embargo, era volver a ver a Emiliano tan pronto. Una mañana, mientras preparaban una asamblea con los líderes de la comunidad, un coche negro se estacionó frente a la fundación. De él bajó Emiliano, con lentes oscuros, ropa de marca y ese gesto altivo que usaba como escudo. Al verla, se congeló un instante. Luego, sonrió con ironía. «Vaya sorpresa, Mariana. ¿Trabajando aquí?» «Sí. ¿Y tú? ¿Vienes a ver si tu mamá ya encontró a tu próxima asistente?» Respondió, sin miedo. Clara los interrumpió antes de que el tono subiera. «Viniste a aprender, no a juzgar. Mariana está aquí porque se lo ganó. Si no puedes manejar eso, quizá tú eres el que sobra». El silencio fue brutal. Emiliano bajó la mirada por primera vez. Mariana se dio media vuelta y siguió con sus tareas. No necesitaba su validación. Esa noche, en la cocina de la casa donde se hospedaba, Mariana escribió en su diario: «No vine a rogar amor. Vine a construir mi historia». Afuera, se escuchaban las risas de los niños que jugaban con papalotes hechos de bolsas. La vida seguía, y ella también. Pero el destino no estaba dispuesto a dejar las cosas tan simples. Días después, durante una reunión en la comunidad de San Mateo del Mar, Mariana y Emiliano fueron enviados juntos a supervisar un proyecto de captación de agua. La tensión entre ellos era densa, como la bruma del amanecer. Sin embargo, en medio del camino de terracería, la camioneta se descompuso. Sin señal. Sin mecánico cerca. Solo ellos, el calor sofocante y una conversación pendiente desde hacía mucho. «¿Sabes qué es lo peor de ti?», dijo Mariana, sentada en la caja de la camioneta. «Que todo el tiempo actúas como si el mundo te debiera algo». «¿Y tú sabes lo peor de ti?», respondió Emiliano, quitándose la gorra. «Que piensas que ser víctima te hace moralmente superior». Ambos se miraron, furiosos. Luego, algo se quebró. Rieron. Como si esa pelea fuera justo lo que necesitaban para dejar de fingir. «Mi mamá murió por una negligencia médica», dijo Emiliano, de pronto. «Y papá solo usó su muerte como excusa para meterse más al narco. Yo tenía 12. Desde entonces, solo me enseñaron a callar y a fingir que todo está bien». Mariana no dijo nada. Solo le pasó una botella de agua. «Yo no tuve padre. Ni excusas. Y aún así estoy aquí». Esa noche, mientras acampaban cerca de una milpa, vieron luciérnagas danzando sobre el cielo oaxaqueño. Ninguno habló. Pero algo en ese silencio fue más honesto que cualquier promesa. A la mañana siguiente, la camioneta arrancó como por arte de magia. Pero ya nada era igual. El regreso a la fundación fue silencioso. Emiliano conducía con una calma que Mariana no le había visto jamás. A su llegada, Clara los esperaba en el patio, con una sonrisa que sabía más de lo que decía. «¿Todo bien con la camioneta?», preguntó sin levantar la ceja. «Sí. Y también con el copiloto», dijo Emiliano antes de entrar. Desde ese día, las cosas cambiaron. No hubo declaraciones románticas, ni promesas vacías. Solo gestos. Pequeños, constantes. Mariana lo notaba. Emiliano se quedaba más tiempo en las reuniones, escuchaba en vez de mandar. Comenzaba a hablar con los campesinos, a mirar a los ojos, como si por fin entendiera que su apellido no era lo más importante de su historia. Una tarde, Clara convocó a una comida con todos los integrantes de la fundación. Había pozole, tamales de elote, mezcal artesanal y música de marimba. Era una celebración por la firma de un acuerdo con una comunidad que llevaba años resistiendo el despojo de sus tierras. Durante la comida, Clara tomó el micrófono. «Quiero contarles algo. Hace semanas, vine a este lugar como una mujer común, buscando algo más que una socia para mi hijo. Quería encontrar a alguien que tuviera algo que a nosotros nos sobra, ¿verdad?». Todos voltearon a verla, sorprendidos. «Mariana,
Tú no solo has demostrado tu valor, has cambiado la forma en que mi hijo ve el mundo. Y eso, créeme, no tiene precio. Mariana no sabía dónde meterse. Los aplausos la abrumaron. Emiliano, desde el fondo, levantó su vaso y dijo simplemente: gracias por no rendirte conmigo. El momento fue perfecto. Pero la vida no es una telenovela. La mañana siguiente, Clara recibió una llamada urgente desde Culiacán. Uno de los socios de su esposo había sido capturado. Y los medios comenzaban a hacer preguntas. Muchas. Algunas que podían salpicar a Emiliano, a la fundación y a todo lo que habían construido. Tenemos que regresar. De inmediato, le dijo Clara a su hijo. Hay periodistas siguiéndome, filtraciones en redes. Esto se está saliendo de control. ¿Y Mariana?, preguntó Emiliano. Ella debe decidir si quiere cargar con este apellido, o seguir siendo libre. Mariana escuchó la conversación desde la puerta entreabierta. Su pecho se llenó de una angustia que no sabía explicar. ¿Valía la pena seguir a un hombre cuya vida estaba marcada por escándalos? ¿O debía volver a su comunidad, con la frente en alto y el corazón intacto? Esa noche, escribió otra vez en su diario: no vine a encontrar un amor perfecto. Vine a encontrarme a mí. A la mañana siguiente, Emiliano la esperaba junto a la camioneta. No quiero que vengas si vas a sentirte atrapada, le dijo. Pero si decides venir, será con tu voz, tu nombre, tu historia. No necesito que te acomodes a mí. Quiero crecer contigo. Mariana lo miró a los ojos. Vio miedo, sí, pero también verdad. Y por primera vez, no huyó del conflicto. Vámonos. Pero prométeme que esta vez no vamos a fingir. Arrancaron rumbo al norte, sin saber lo que les esperaba, pero con la convicción de que, a veces, los caminos más inciertos son los únicos que realmente valen la pena. El avión aterrizó en el aeropuerto de Mazatlán a las 3:17 de la mañana. El aire cálido, mezclado con sal marina y ansiedad, los envolvió como una advertencia. Clara había hecho lo imposible por silenciar los rumores, pero los nombres ya estaban volando por redes sociales. Narcopolítica, lavado, herencias malditas. Todo lo que Emiliano había tratado de dejar atrás. Mariana y él se refugiaron en un pequeño hotel en el Quelite, un pueblo cercano. Desde ahí, monitoreaban las noticias y analizaban cada paso. Ella, con una serenidad que Emiliano aún no entendía del todo. Él, con la mirada de alguien que estaba por perder todo, menos lo que de verdad importa. Un día, mientras paseaban por el malecón, un niño se acercó vendiendo pulseras. Emiliano, como acto reflejo, sacó un billete grande. Pero Mariana lo detuvo. No lo ofendas, le dijo. Pregúntale su historia. El niño, llamado Iván, tenía 12 años. Su madre había desaparecido. Su tío vendía cosas en la sierra. Él vendía en el malecón para comer. Pero también soñaba con ser maestro rural, como los que llegaban en camionetas viejas a su pueblo. Esa noche, Mariana dijo algo que cambió todo. No se trata de salvar a todos, Emiliano. Se trata de no olvidar que tú también pudiste haber sido uno de ellos. Al día siguiente, Clara convocó una reunión secreta en una casa segura. Estaban ahí 2 abogados, un periodista independiente, y alguien que pocos esperaban, el padre de Emiliano. Don Rubén, el hombre que había estado en la sombra durante años, aceptó sentarse a hablar. Y lo que dijo estremeció a todos. Yo ensucié este apellido. Pero ustedes deciden si lo limpian, o lo entierran conmigo. Fue un acuerdo extraño. Legal, pero ético a medias. Rubén se retiraría del negocio familiar, cediendo sus acciones a una fundación de niños desaparecidos. Emiliano y Clara quedarían desligados. Y a cambio, silencio. Un pacto imperfecto en un país donde la justicia, a veces, se negocia a puerta cerrada. Pero esa noche, en el balcón del hotel, Emiliano volvió a ser solo Emiliano. Un hombre cansado. Enamorado. Real. ¿Te arrepientes de haber venido?, le preguntó a Mariana. Ella tardó en responder. No. Me habría arrepentido de no saber quién eras realmente. Y entonces, sin promesas, sin fuegos artificiales, sin cámaras, se besaron. No como en las novelas. Como 2 personas que sabían que lo difícil apenas comenzaba. A su regreso a Oaxaca, la fundación retomó su trabajo. Mariana fue nombrada coordinadora nacional.
Emiliano, lejos de los reflectores, daba clases a emprendedores rurales. Un día, en un evento sobre mujeres líderes, Mariana subió al estrado. Tenía el pelo recogido, un vestido sencillo y una voz firme. Yo no encontré al amor de mi vida. Encontré a un hombre dispuesto a desmontar su privilegio. Y eso vale más que cualquier fortuna. Entre el público, Clara aplaudía con lágrimas. Emiliano grababa en silencio. Y desde el fondo, alguien gritó: «Así se habla, licenciada». La sala estalló en risas. Pero en el fondo, todos sabían que no era una historia de amor. Era una historia de transformación. De esas que no terminan en boda, sino en revolución silenciosa. Porque a veces, la mejor forma de cambiar un país no es desde el poder, sino desde la cocina de una fundación, el diario de una joven, o la decisión de no volver a fingir jamás. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has callado por miedo a no encajar?